desde la parte intermareal, desde la zona de playa, que están los promontorios que uno logra ver cuando sube y baja la marea, hasta los que están ya sumergidos siempre, que hablamos de arrecifes rocosos y son bastante comunes a lo largo de las costas del país y en general en las costas del mundo. En algunos casos están aislados estos fondos rocosos en su alrededor por fondos de arena y entonces ahí hablamos de bancos rocosos y vamos a tener tanto de roca ígnea como de diferentes tipos de roca también sedimentaria y principalmente van a estar formados por lo que serían cantos y bloques, rocas grandes que están ahí dándonos estructura tridimensional para que los organismos sobrevivan. Entonces vamos a tener organismos epibentónicos que están creciendo sobre la superficie expuesta y como en otras lecciones les he mencionado, también hay una serie de organismos crípticos que están metidos en las grietas o viviendo debajo de las rocas que les da un refugio. Y principalmente lo que vamos a tener es que los organismos en la parte expuesta están adaptados para sobrevivir a la depredación y al forrajeo que tengan otros organismos ahí como lo son vertebrados, que son de los principales depredadores que ellos tienen, como peces o incluso cetáceos. Y los organismos que vienen escondidos en su forma críptica, pues están escapando de esos depredadores, muchos de ellos, y de otros invertebrados que son depredadores que no pueden accesar a esos refugios. Entonces, durante la clase van a ver que varias veces me refiero a ese tema, porque una de las principales características de los fondos rocosos son adaptaciones de los organismos para escapar de la depredación. Siempre que veamos una comunidad rocosa, ellos van a tener una serie de estrategias para evitar esa depredación o al menos reducir el daño de la depredación en sus comunidades o en sus cuerpos. Y en cuanto a zonas rocosas, si empezamos desde la parte terrestre, vamos a ver que lo principal que vamos a tener es la presencia de caídas de roca en las costas, lo que va a producir acantilados. Muchas veces esto se va a producir por la erosión del viento. Por ejemplo, esto sería como el perfil de un acantilado desde la parte terrestre en la parte superior y cómo la roca va cayendo en forma que se hacen perfiles muy verticales y muy planos. Y en algunas zonas donde el viento es muy seco, principalmente en clima subtropical, donde hay poca precipitación, se forma erosión en los acantilados por el viento, que crea estas estructuras de huecos grandes que parecen panales, que se llama tafoni. Aquí en Costa Rica no es común encontrar esto, sino que lo que vamos a ver en los acantilados es una erosión similar, pero producida por organismos herbívoros. Muchos gastrópodos herbívoros que empiezan con sus rádulas, que son lenguas dentadas, a raspar las algas que crecen sobre la pared del acantilado y logran quedar estos agujeros grandes. Pero como les mencioné, en climas más secos se produce por erosión del viento una estructura muy similar de origen abiótico en este caso. Y bueno, acá lo que vamos a tener es que se va a producir esa caída de rocas. Después en la parte baja vamos a tener una zona de erosión por el oleaje, donde se empieza a formar con esos cambios de marea de que hemos hablado, 3 metros, 4 metros, incluso en la isla del Coco. Y en el Caribe apenas 50 centímetros, como se mencionaba en la charla. Se va creando poco a poco con el golpe de la ola en la parte baja una base socavada o nicho de erosión que se llama notch en inglés. Y esto crea un ambiente diferente dentro de lo que es el acantilado. Vamos a tener esta cara vertical muy expuesta al oleaje y el notch que está directamente expuesto a la abrasión por el oleaje. Y entonces con todo lo que se va desprendiendo acá,
Y lo que se va también soltando en el notch, se va produciendo lo que se llama la plataforma de abrasión, que es una zona caracterizada por cantos rodados o por bloques que está ubicado debajo del acantilado. Toda la parte del acantilado no solo es afectada por lo que sube y baja la marea, sino que súmele eso la altura del oleaje, como está reventando sobre la pared de roca, y también nos va a producir un spray de agua que puede elevarse en varios metros, puede elevarse 6 hasta 10 o 15 metros sobre la pared de roca, dependiendo cómo sea, y eso nos va a crear humedad en las superficies de los acantilados que ayuda a la promoción de que se establezcan ahí diferentes organismos viviendo sobre la roca a grandes alturas respecto al nivel del mar. Estos son ejemplos de acantilados, como se van formando por la erosión que producen los árboles. Este es en Bahía Culebra. Y poco a poco las raíces van soltando el material y se va creando estas superficies. En la parte del notch es un ambiente interesante porque nos crea una parte donde la inclinación de la roca es negativa, está acostada la roca viendo cara abajo hacia el mar, y otra parte la inclinación es positiva, viendo hacia, digamos, por así decirlo, la superficie. Y hay ciertos organismos que están adaptados para soportar ese oleaje fuerte, más bien les conviene porque se da una resuspensión de los sedimentos, la materia orgánica que está ahí y del plancton. Y hay organismos como el percebe o este tipo de cirripedio que se llama Polycipes elegans, que solo le gusta crecer en partes donde la roca está inclinada negativamente, en esta parte del notch. Y ahí crea grandes poblaciones. En Costa Rica no es muy común, pero lo hemos encontrado en Punta Burica, también en partes de la península de Nicoya y en Jacó. Sorprendentemente en Jacó hay una pequeña zona de acantilado donde se estableció una población de este percebe. Pero en otras partes del mundo, como en Europa, es muy común encontrarlo en la costa de Portugal, la costa de Francia, en Galicia, en España, creciendo también de esta manera en las partes de acantilados. Y ahí tiene poblaciones, otra especie, tiene poblaciones mucho más establecidas, más grandes y hasta se explota comercialmente. En el Perú también tenemos esta misma especie, ubicada también en zonas de acantilados, y ahí sí, como en Perú las aguas también son más frías por el afloramiento, se logran formar poblaciones más grandes de este percebe y dan para una pesquería. Acá en Costa Rica es bastante poco frecuente, pero pareciera que igual la gente, por lo menos en Jacó, los está extrayendo. Y ahí encontramos que la mayoría estaban ubicados, preferían ubicarse a menos 59 grados de inclinación en el notch. Entonces aquí se puede ver el rango, uno puede hacer un gráfico de la inclinación en que los animales viven en la roca y ver si hay una preferencia, una selección por esa inclinación. Esto se puede hacer para diferentes organismos. Y en este caso, como mencioné, el rango iba entre menos 34 grados y 72 grados negativo de inclinación para esta especie. También este fue un trabajo que hicimos con Cristian Mora Barbosa y se midieron los organismos que estaban en ese acantilado y se logran establecer por las tallas. Uno puede en muchos organismos marinos establecer cuántas cohortes hay o generaciones. Y lo hicimos para octubre del 2014 y en ese caso se podían distinguir por estos histogramas que habían dos cohortes viviendo ahí. Y para septiembre de 2016, que se hizo otra visita, encontramos la presencia de tres cohortes o tres generaciones. Acá, para el 2016, muchos de estos que ya eran de tamaño más grande eran sobrevivientes que habían todavía de las generaciones del 2014 y ya había un reclutamiento de nuevos organismos. En este caso, los organismos nuevos
en estos organismos, en estas especies de los acantilados, se asentaban donde estaban cerca los adultos y van a buscar pegarse cerca del pie o del pedúnculo de los adultos de estos organismos para crear estos parches. Menciono esto por dos cosas. En organismos de zona rocosa o de fondos rocosos, siempre los adultos de cualquier especie sésil van a servir como una señal para las larvas, para que las larvas lleguen y ubiquen la zona en la cual tienen que vivir. Esto va a ser más drástico y más necesario en las partes de intermareal, donde la marea está subiendo y bajando, porque las larvas en la columna de agua, ellas se ubican más o menos por un gradiente de profundidad respecto a diferentes parámetros como lo son la luz, la temperatura, de las que hemos estado hablando, incluso la presión del agua. Y entonces ellas van a ubicarse a cierta profundidad en esa columna de agua. Pero como se da el cambio de la marea, que puede oscilar bastantes metros, ellas tienen que detectar el momento preciso en cual asentarse, porque si no se estarían asentando tal vez en una zona muy expuesta a la desecación, donde cuando van creciendo como adultos, a largo plazo perecerían, o también podría ser que se ubiquen en profundidades mayores, por ejemplo, que la larva se asiente durante la marea baja, y entonces va a quedar en una zona más profunda que la población adulta, en donde alcanza su óptimo, y podría estar más expuesta a depredadores que van a estar más abajo. Entonces, esa es una estrategia que han tomado muchos invertebrados de sustratos duros, que es buscar la presencia de las comunidades o poblaciones de adultos. A diferencia de los que estuvimos viendo en sustratos sedimentarios, que ellos van a buscar principalmente como característica para asentarse las características granulométricas del sedimento, el tamaño del grano, la selección, etcétera, para poder asentarse. Entonces, esa es otra diferencia que vamos a tener entre fondos de sedimento y fondos rocosos. Siguiendo con el perfil de los acantilados, pues ya les mencioné que vamos a tener la plataforma de abrasión principalmente cubierta por lo que son cantos rodados y bloques. Y si uno sigue durante ya la parte de marea baja o en el rango de mareas intermareales, va a encontrar diferentes formaciones, crestas, muchas plataformas que están huequeadas por la erosión o por organismos que viven en el intermareal que van formando estos agujeros. Después también hay unas mesas que son bloques que sobresalen de la plataforma rocosa, que son continuidad de la roca. Muy común de ver esto en la zona de Punta Mala por Esterillos, o también en algunas secciones de lo que sería el tómbolo que está en Marino Ballena. Se pueden ver algunas mesas que son rocas aplanadas que se van formando por también la erosión del mar y por organismos herbívoros que van creciendo sobre la roca y van creando erosión al forrajear sobre las algas incrustantes que están ahí y forman estas estructuras aplanadas. Y después plataformas más alargadas y planas que vamos a llegar hasta una rampa donde empieza ya la caída de la cresta de ese arrecife rocoso. Esta va a ser la zona de rompiente cuando está en marea alta, donde van a chocar las olas. Y esto nos crea esta plataforma en el fondo de cualquier arrecife rocoso en el que lo visitemos en marea baja. La fauna que va a vivir en la parte de la muralla es diferente totalmente a la que encontramos en estos otros microhábitats. Entonces, toda esta presencia de estructuras geomorfológicas nos dan heterogeneidad del hábitat, y esa heterogeneidad lo que hace es incrementar la diversidad de especies que podemos tener. Ya vemos que en las playas de arena tenemos poquitas especies, pueden ir de unas 6 a unas 20 especies en las playas de arena. En las zonas de barro sí podemos alcanzar diversidades más altas, hasta las 100 especies.
Pero si vamos a las zonas rocosas de entre mareas o submareales, vamos a poder llegar a números bastante altos, de 150 especies, 200 especies, 250 especies de invertebrados y de algas, etcétera, viviendo en estos sustratos rocosos, que son uno de los ambientes más ricos que tenemos en las zonas marinas y han sido también poco estudiados, aunque un poquito más que las zonas sedimentarias. Y se puede hacer mucho estudio de microhábitats, como les mencioné. Entonces, cuando visiten una zona rocosa, vean si hay presencia de acantilados. En los acantilados se empiezan a intentar distinguir estas diferentes zonas de microhábitats. Por ejemplo, hay unas playas después de Marino Ballena, más al sur, donde se forman cuevas en la parte intermareal, y esas cuevas son un hábitat muy parecido al notch o al socavamiento por erosión, que están pobladas por un arreglo de organismos diferentes al que está en la roca expuesta. Entonces esos ambientes son interesantes de visitar. O también en la roca de Guacalillo, que está por Tibibes, ahí también hay una zona de acantilado bastante interesante. Básicamente estos acantilados se van a formar en promontorios rocosos que salen de la costa, pero también los vamos a tener entre estos promontorios que se forman ensenadas, como hemos visto en clases pasadas, y que están las playas de bolsillo. En esas playas de bolsillo suele haber mucho desprendimiento de roca de la parte terrestre, donde se va formando las diferentes estructuras de abrasión, y casi siempre debajo de la playa de bolsillo, donde están pues muchos guijarros, como hemos visto, el fondo submareal de esas playas de bolsillo va a ser más bien una zona de abrasión de rocas de bloques grandes, de cantos rodados, donde vamos a tener la presencia de arrecifes rocosos. Entonces, cada vez que ustedes vean una de esas zonas de playas de bolsillo, van a saber que en la parte de abajo tenemos un arrecife rocoso. Lo que pasa es que son ambientes bastante influenciados por el oleaje y son muy difíciles de accesar para poder hacer un muestreo en estos lugares. Básicamente son bastante peligrosos para una persona meterse ahí y bucear o snorkelear, pero en algunas partes es posible hacerlo ingresando desde la parte externa y acercándose con cierta distancia de la parte más difícil por el oleaje. Pero son ambientes muy poco explorados por esas mismas razones. La exposición al oleaje es un factor bastante importante de cambio en las zonas rocosas, y una forma sencilla de que uno podría medir esa exposición si no tiene datos meteorológicos y de oceanografía es simplemente con nuestro perfil de costa ubicar sobre esos mapas círculos que están divididos en sectores de 22.5 grados y se usan, entonces esos círculos nos quedan de 16 sectores y uno los pone el centro sobre el punto donde uno va a hacer el muestreo. Y de esta manera la cantidad de slides de ese círculo que nos quedan expuestos a agua nos indican el grado de exposición al oleaje. Y de esta manera uno podría categorizar si una costa está muy protegida, como en este caso en Europa, en Escocia, donde dentro de este estuario se quería ver la parte rocosa, las paredes rocosas, y esta zona era totalmente protegida del oleaje, mientras que en esta parte externa teníamos un poquito más de grado de exposición a la influencia oceánica. Este es otro ejemplo en Irlanda, donde se pone acá el punto de muestreo y esta zona de esta ensenada quedaba más expuesta, pero las puntas externas de esta costa eran totalmente expuestas a la parte del oleaje. Entonces, si uno no tiene datos numéricos, por lo menos puede hacer esta clasificación cualitativa o semi-cuantitativa de la exposición al oleaje en un punto de muestreo que uno tenga en la costa.
Con datos de oleaje es mucho más fácil determinar eso. Esto es un ejemplo en el norte de España, en la ría de Vigo, que estaba esta, por así decirlo, región interna, que es lo que sería la ría, donde ingresa el agua oceánica del Atlántico Norte, y tenemos, en este caso, un archipiélago afuera que se llama las Islas Cíes, que producen una barrera de protección, y entonces esto es la fuerza del oleaje medida por satélite, y se puede ver acá cómo ese oleaje es detenido por estas islas y reduce la exposición al oleaje dentro de esta ría. Por lo tanto, las comunidades biológicas que crecen en las partes de esta costa están más expuestas a la abrasión, a la fuerza del oleaje sobre los organismos, al desprendimiento. Mientras que en las partes donde el oleaje no llega, vamos a tener comunidades donde los organismos pueden alcanzar incluso mayor biomasa, porque no hay una fuerza mecánica que los esté continuamente golpeando y desprendiendo de la roca. Entonces, esa es una de las principales características. Las zonas expuestas van a estar más dominadas por organismos incrustantes o adaptados para soportar esa fuerza del oleaje, y las zonas protegidas va a haber una generación de biomasa mucho mayor y estructuras más tridimensionales que en la costa expuesta. Es un factor muy importante en las costas rocosas. Y otro elemento que vamos a ver con la exposición del oleaje, que ya lo mencioné en parte, es que al golpear la ola va a generar esta serie de spray que va a cubrir toda la zona del acantilado para arriba. También la altura del oleaje va a ser diferente si está expuesta o está protegida esa costa. Y lo que vamos a ver es que zonas abrigadas, más cubiertas de ese oleaje y la influencia oceánica, vamos a alcanzar menor altura en las comunidades de organismos biológicos que viven ahí. Si vamos desde la marea baja y vamos subiendo hasta la parte alta del acantilado o de la zona intermareal, vamos a guardar la altura como dato y vamos a ver que no alcanzan cada franja de organismos una altura superior a la que sí alcanzan cuando la roca está totalmente expuesta al océano, al oleaje, y que se levanta ese spray. Esto es un ejemplo para una costa de clima templado, donde vamos a tener la parte de la baja mar cubierta por una serie de algas, y esas algas pues van cambiando de identidad, van cambiando de especies conforme vamos por el nivel de altura en el intermareal, principalmente por el efecto de la desecación atmosférica. En marea baja, la parte alta va a estar muy expuesta a la desecación atmosférica, y solo organismos adaptados para soportar esa desecación, también mayores temperaturas, van a soportar y lograr llegar hasta esa parte más alta. Mientras que en la parte donde está expuesto el oleaje, pues tenemos más humedad, continuamente va a haber una temperatura que está siendo reducida por el agua, y eso nos permite que los organismos incrementen su altura a la que pueden llegar en estas partes expuestas. Y esto es un patrón que vamos a ver en cualquier costa rocosa a nivel mundial, donde cambiamos de zona de abrigada a zona expuesta, incrementándose la altura de cada organismo que vive en el intermareal. Por acá vemos este ejemplo para las Islas Cíes, de las que estaba hablándoles anteriormente, y aquí podemos ver el patrón de distribución vertical. Vamos a ver este patrón muy claramente marcado por la coloración que tiene cada especie sobre la roca. Aquí en la parte baja vamos a tener algas incrustantes, después una zona de cirripedios, después para el caso de Europa hay una gran zona de algas rojas incrustantes, pero que no son calcáreas. Después tenemos zonas de rocas desnudas y empieza una zona superior de líquenes marinos que van a caracterizar esta roca. Entonces, es muy claro y muy obvio ese patrón de zonación en estas zonas de climas templados, mientras que en las costas tropicales vamos a tener un patrón más diferente, porque tenemos también más humedad atmosférica que
nos produce bosques bastante desarrollados sobre la parte alta del acantilado. Y después ya tenemos la zona donde se empieza a dar la influencia bastante del spray de las olas, que crean un sustrato más salino, donde ya esta vegetación terrestre no logra colonizar de buena manera. Y tenemos entonces la presencia de zonas de líquenes que no son tan coloridos, de tal vez coloraciones grises o blanquecinas. Y después tenemos manchas negras que corresponden, bueno, al color de la roca, si es basalto, pero también a estas algas rojas incrustantes, no calcáreas, que van a crecer como películas de coloración, ya sea negra o verde muy oscuro, o incluso coloraciones marrones oscuro sobre la roca, y que le dan una característica resbalosa a esas rocas. Y después en la parte baja, pues ya vamos a tener zonas de cirripedios, de coloraciones más grises, y muy bajo en la parte de marea extrema o mareas vivas, vamos a tener descubierto el infralitoral, donde va a haber mucho la presencia de algas rojas y verdes, pero sin alcanzar la biomasa que sí pueden alcanzar en clima templado. Entonces, siempre nuestros patrones de zonación vertical van a ser más obvios en las costas templadas que en las costas tropicales. Estas son las diferentes especies que se pueden encontrar en un acantilado de zona de clima templado. Vamos a tener arriba diferentes líquenes. Uno de los más comunes y que da coloración amarilla se llama caloplaca marina. Y después el líquen negro general que está ahí es Verrucaria maura. Y vamos a tener después otra serie de organismos sésiles fotosintéticos que están poblándonos la zona del acantilado, para finalmente en la parte de abajo tener sostera, pasto de sostera, o si no, pueden haber también algas del tipo laminarias. Y mientras que en la costa de Costa Rica, en la Pacífica o en la isla del Coco o en la isla del Caño, este es el patrón general de zonación en los acantilados. Arriba vamos a tener una zona de líquenes color grisáceo, y también puede estar mezclado con el guano de las aves costeras, que esto va a producir, primero, es la zona donde está menos influenciado por el spray del mar, y el mismo guano va a crear unas características químicas que van a inhibir el crecimiento de organismos más marinos. Después tenemos la zona de las algas negras, que son algas rojas en realidad, pero la coloración se ve oscura, oscura. Y estas algas son incrustantes. Y posibles géneros que habitan ahí son el de Brandia o Petrocelis. Cuando visiten una zona acantilado, fíjense siempre en esa zona oscurecida, y podría ser de estas especies. Hay después la presencia de lo que serían unas algas rojas que son incrustantes calcáreas, que los géneros más comunes en las zonas de acantilado son Porolitum o Lithophilum, que crean estas costras rosadas. Se ven como costras rosadas o marrones a lo largo de las zonas de acantilados. Y difícilmente vamos a tener algas foliosas o algas que creen estructuras más grandes que una película. Algunos de estos son estadios temporales que no cambian a su forma más tridimensional, sino que están mantenidas en forma de película debido al oleaje y a organismos que ahí habitan. Entre los organismos principales que vamos a tener en los acantilados en Costa Rica, pues está en la parte superior un cangrejo bastante grande que se llama Grapsus grapsus. Es muy común uno de verlo recorrer las costas rocosas en grupos, corriendo por las partes rocosas. No le gusta mucho sumergirse en el agua, entonces siempre está sobre la línea de marea, y utiliza el periodo de marea baja para bajar por la roca y buscar algas que desprende con sus quelas, y está comiendo bocados de esas algas. Entonces, por esa gran movilidad es que en varias partes del país se le llama bailarina, y en muchas partes
el Caribe y del Pacífico, a estas especies de grapsos, tienen este nombre común que también hace referencia a esa velocidad con la que se mueve. Cuando son juveniles, por lo general las coloraciones del caparazón son oscuras, van creciendo por mudas y uno puede encontrar esas mudas sobre las rocas del acantilado. Y finalmente, cuando son adultos, tienen caparazones bastante coloridos. Esa coloración va cambiando con la alimentación, pero también en formas más juveniles, tener un caparazón más oscuro es una ventaja para camuflarse mejor de depredadores, como en este caso podrían ser aves costeras, al parecerse más al sustrato rocoso, y conforme van ganando tamaño corporal, son organismos cada vez más difíciles de depredar. Y entonces también la coloración ya no es un problema y los caparazones tienen más coloración. Otros organismos muy comunes de zonas de acantilado son las lapas o lapas pulmonadas o casco de burro, como se les llama en Costa Rica, que son gasterópodos del grupo de los pulmonados, o sea que respiran aire de la atmósfera porque tienen un neumatóforo en sus estructuras respiratorias, parecido como las babosas, pero en este caso las sifonarias también pueden respirar agua. Entonces son anfibias, pueden respirar tanto aire en la marea baja como agua en la marea alta. Y tienen este caparazón como lo que sería una estructura similar a un cono que las protege de los depredadores y también les permite adherirse fuertemente al sustrato al crear vacío y mantenerse pegadas a la roca, por lo cual en marea baja difícilmente un ave va a poder desprenderlas de la roca y comerlas o picotearlas por este caparazón, esta conchadura que tienen. Y en la marea alta, los peces que se acercan también van a tener dificultades para consumirlas. Estas se mantienen forrajeando por la parte de roca, movilizándose por toda la zona de algas del acantilado y con sus rádulas van raspando el alga, lo cual hace que no permita un crecimiento mayor de estas algas, manteniéndolas en forma de película, y es las algas de las que ellas se alimentan. Por lo cual se consideran como si fueran jardineras de las zonas rocosas. Mantienen podado ese ambiente y también de paso pues consumen larvas que se asienten ahí de invertebrados. Su alimentación es herbívora, pero las larvas que se asienten ahí son consumidas por defecto al pasar ramoneando sobre las algas. Y esto es una de las razones también que evita que crezcan organismos sésiles competidores de estos gasterópodos herbívoros en esas partes de acantilados. Acá también el tamaño de la concha es una estrategia que tienen estos gasterópodos para escapar de los depredadores. Conforme van creciendo, cada vez el tamaño corporal va siendo más grande, lo que hace que escapen del tamaño de las bocas de los invertebrados que podrían consumirlas o de la fuerza que puedan tener esos invertebrados en sus tenazas para poder desprenderlas de la roca. Y lo mismo pasa con los peces o con las aves costeras. Entre más grande el organismo, más grande sea la presa, le va a costar más al pez o al ave desprenderla de la roca y consumirla. Entonces el tamaño es una estrategia para escapar de la depredación. ¿Qué pasa con los juveniles de estas sifonarias? Suelen crecer encima de los adultos. Cuando estas ponen masas de huevo y de esos huevos, de esas masas de huevos ya eclosionan juveniles que ya tienen una pequeña concha y lo primero que esos juveniles van a hacer es movilizarse hacia donde están los adultos y treparse sobre la concha de los gasterópodos adultos que están en el acantilado y se van a mantener viviendo encima de esa concha, inclusive consumiendo diatomeas y cianobacterias que crecen sobre la concha de los adultos, hasta que ya tienen un tamaño suficientemente grande para utilizar la roca y ya no ser desprendidas tan fácilmente de la roca y ya hacen esa migración. Entonces, por así decirlo, hay cierto cuidado parental, no específico a nivel de familia, sino de población, donde los adultos crían sobre sus conchas a los juveniles de estas lapas pulmonadas.
La otra especie muy importante en los acantilados es el Cirripedio tetraclita stalactífera, que es este cirripedio de tamaño grande que vamos a ver creciendo justo en el límite inferior donde están las lapas y sobre el límite superior de las algas. En esa franja de cambio es donde va a estar creciendo tetraclita stalactífera. Se va a beneficiar mucho por el agua que se revuelve por el oleaje, donde se suspende mucho material alimenticio y entonces como cirripedio puede sacar los brazos y estar atrapando material en suspensión que está ahí para alimentarse. Y pasa lo mismo, acá tetraclita es un cirripedio que alcanza un tamaño bastante grande, puede ser hasta 4 o 5 centímetros de diámetro en la concha del crustáceo, lo cual primero alcanzar ese tamaño le permite escapar de depredadores como son peces o aves, pero también le permite escapar del ramoneo que hace Sifonaria gigas, la lapa pulmonada, en la parte superior. Sifonaria está consumiendo las algas, puede depredar las larvas del cirripedio que se asentaron ahí y no permitir el crecimiento más hacia la parte superior de este cirripedio, a la parte más alta. Y entonces alcanzar un tamaño mayor de su cuerpo rápidamente en pocos días, puede ser que la larva se asienta y ya como en 2 semanas ya tiene un tamaño considerable y ya para el mes tiene ya bastantes centímetros que le hacen evitar ser desprendida de la roca por parte de los gasterópodos tipo lapa que crecen en la parte más superior. Y hacia la parte baja ya va desapareciendo porque las algas que crecen son más agresivas colonizando la roca, crean un sustrato que es menos favorable para las larvas para sentarse y también hay un incremento mayor en los organismos depredadores en la marea alta que hace que no logre sobrevivir más profundo. Pero es sustituido por otra especie de cirripedio que vamos a ver más adelante. Entonces, de este patrón es importante destacar dos cosas. De la parte superficial hacia abajo, lo que vamos a tener es un cambio en el tiempo en que los organismos están sumergidos y conforme los organismos están sumergidos, más abajo se van a encontrar con nuevas especies que van a ser sus competidores por espacio. Se va a dar una lucha interespecífica entre la especie que vive más superior y la especie siguiente que vive más abajo. Porque la especie superior, si le es posible, fisiológicamente va a querer estar más sumergida para no estar tanto en la parte de secación, pero la especie de la banda inferior va a querer subir más arriba, intentando escapar de los depredadores de la marea baja. Entonces siempre está esa lucha entre estas franjas de color que uno ve o entre las poblaciones. Hay mucha competencia interespecífica por el espacio para lograr escapar de depredadores o lograr buscar ambientes más sumergidos. Hacia arriba, solo los organismos con adaptaciones para evitar esa desecación logran cada vez llegar más superior en la parte de roca. ¿Cuál es el beneficio de querer llegar cada vez más arriba? Pues ya lo he mencionado antes, escapar de los depredadores que tenemos en la marea baja y también escapar de la competencia con otras especies que estén menos adaptadas a aguantar la desecación. Entonces, ese es el tipo de gradientes que vamos a siempre a tener en mente cuando vemos cualquier zona rocosa. Hacia arriba, adaptación de secación, escapar de depredación, y hacia abajo, tiempo de sumergencia y mayores habilidades para lograr intentar competir interespecíficamente. Este es un ejemplo para la isla del Coco en un estudio que realicé hace unos años, donde nos fuimos bordeando toda la costa de la isla del Coco en los puntos donde se podía accesar, ir viendo las diferentes especies que les mostré antes y este es el recorrido que uno hace geográfico alrededor de la isla y puede ver diferentes puntos donde la fauna de los acantilados y las algas de los acantilados pues alcanzaban mayor o menor altura
pero el patrón general de zonación que les expliqué antes se ve a lo largo de toda la costa. Estos puntos donde se puede alcanzar mayor altura eran partes de la geografía donde se ve un cambio de la morfología de la costa, donde el oleaje podía ser más fuerte e ingresar con mayor fuerza en las paredes de los acantilados. Y aquí uno siempre ve eso, cuando era más expuesto, pues alcanzaban mayor altura que cuando la costa era más protegida. Y ese es un patrón, como mencioné, que van a ustedes encontrar en cualquier costa rocosa del mundo. Esta ya la habíamos visto antes en una de las clases. Esto ya sería en una zona rocosa protegida, no de acantilado, donde las poblaciones son mucho mayores. Vean que aquí estamos restringidos a moluscos y tenemos una gran cantidad de especies que podemos encontrar habitando en una zona, en una sola zona rocosa, donde no está tan expuesta a la fuerza del oleaje. Esta es en Cocorocas, dentro del Golfo de Nicoya, por lo cual el oleaje que llega ahí es mínimo y esto nos permite un incremento en la diversidad de especies. Y así pasa en muchas costas rocosas que están dentro de bahías en el país. Vamos a ver en la parte baja muchos organismos dependientes de algas que también son poco tolerables a la desecación, como lo son las babosas marinas de diferentes grupos, como lo son Elysia diomedea, que es un herbívoro, también las esporilas, que son muy comunes en las pozas de marea, y así muchos diferentes tipos de nudibranquios y otros opistobranquios, donde algunos son herbívoros y otros son depredadores. Siempre van a estar asociados a pozas de marea o debajo de las rocas, que es los hábitats comunes donde los vamos a encontrar, siempre en la parte infralitoral. También en la zona infralitoral vamos a encontrar depredadores como los pulpos, que van a estar movilizándose por la parte de la roca, cazando diferentes invertebrados que habitan ahí. Entonces son de los organismos principales en depredación en zonas rocosas. Y en la parte baja también vamos a tener mucha presencia de lo que son diferentes ostras como la familia Ostreide o la familia Chamide, que estas en marea alta pues abren sus valvas y están todo el día que les permite el periodo de marea baja estar filtrando. Y hacia zonas más profundas del submarial vamos a tener una sustitución por otras familias que pueden estar más ubicadas en esa zona filtrando el agua, que ya pasa a ser como familias como las Pinidae o también las pintadas mazaclánica, que es la ostra perlera, y otros géneros como Iotisa. Y también en la parte baja van a estar muchos de los quitones. La especie más común en el Pacífico es Quitones toquesi. En el Caribe vamos a tener otras especies. Subiendo un poquito ya en la parte alta del infralitoral, tenemos murícidos que son herbívoros como Basula melones, que es muy común de verlo forrajeando en algas grandes. Diferentes lapas como Fissurella virescens, que es una lapa con hueco, que esta se alimenta principalmente de películas que crecen ahí de cianobacterias. Lo mismo que Sifonaria maura, que ya está en la zona media del litoral, que se alimenta principalmente de algas rojas incrustantes o de películas de cianobacterias o diatomeas. Y también tenemos depredadores como Acanthina brevidentata, que es un murícido, o también en la familia Thaidide, que lo pueden colocar según la taxonomía que se use. Y estos andan depredando sobre los cirripedios, andan consumiendo los cirripedios, buscan cirripedios, empiezan a rasparlos y a rasparlos con la rádula hasta que logran accesar a lo que sería el crustáceo y lo consumen. Y son uno de los reguladores principales de las poblaciones de cirripedios en las costas del Pacífico. Lo mismo que esta especie de gasterópodo, de caracol de color oscuro que se llama Planaxis planicostatus, que ya vive un poquito más en la parte superior, aguanta más la desecación que Acanthina brevidentata y es especializado también en consumir cirripedios, principalmente los reclutas de los cirripedios. Y es uno de los organismos que limita el crecimiento de los cirripedios
mucho más arriba en el intermareal. Y ya después tenemos herbívoros, gasterópodos herbívoros que son muy adaptados, muy adaptados a la desecación. La familia Litorinidae, varias especies de litorinas que pueden habitar en la parte alta, raspando solo algas de la parte superior, que principalmente son diatomeas que crecen como películas, o algunas cuantas cianobacterias, y se están alimentando. Entonces, familia Litorini es la que incluso llega superior y la podemos encontrar casi en la línea de vegetación, y en las zonas de acantilados llegar varios metros, 6 metros, 8 metros por arriba de donde están reventando las olas. La otra familia importante de herbívoros en la parte alta son las neritas, que hay varias familias, varias especies. Una muy conspicua y muy común es Nerita escabricosta, que también anda raspando algas, puede crear agujeros en la roca de la erosión tan grande que hacen y se agrupan, tienden a agruparse en la marea baja para escapar de la desecación. Crean estas agregaciones donde los adultos se ubican en la parte exterior y abajo de los adultos están protegidos los juveniles, que son más expuestos a los depredadores en la marea baja, como son aves costeras, y también más propensos a perder agua durante la marea baja. Entonces, creando estas agregaciones se controla la temperatura y también se protege a los individuos de los depredadores. Cuando sube la marea, ellas se ponen activas y empiezan a forrajear sobre la zona de algas. Y en la marea alta, los principales depredadores que van a tener son peces. El otro que es muy importante en las costas de Costa Rica, en la Pacífica, es el Plicopúrpura patula panza, que es un gasterópodo que puede alcanzar un tamaño bastante grande. También suele alimentarse de lo que serían cirripedios, y este es el que hace un tinte morado que las poblaciones de indígenas Boruca en Costa Rica lo utilizan para sacarle la tinta y hacer textiles con coloraciones moradas. Entonces hay todo un plan de regulación en la parte de marino ballena y costas cercanas a marino ballena para lo que sería el uso de esta población de gasterópodos por las poblaciones de indígenas. En las zonas rocosas también vamos a tener lo que es la importancia de las camas de mejillones, y estos mejillones van a formar poblaciones densas, y esas poblaciones de mejillones pequeños del género Brachydontes cambian las características morfológicas de cómo el oleaje incide sobre la roca, y esto produce un ambiente más beneficioso para el crecimiento de cirripedios, crecimiento de pequeñas algas del tipo turf que se enmarañan con estos braquidontes por el viso, los pelitos del viso que los mantienen pegados a la roca, y crea una serie de microhábitat para invertebrados más pequeños, poliquetos, tanaidáceos, isópodos de diferente tipo que van a estar especializados viviendo entre esa maraña de algas, pequeños cirripedios y braquidontes o mejillones pequeños. Se ven como costras negras en el intermareal, y entonces podrían parecer un ambiente monótono, pero al cambiar esas características del ambiente crean estos microhábitats, y lo que se puede ver es que se hace un ambiente donde se puede acumular una gran cantidad de especies. Este es un ejemplo de un estudio solo hecho en camas de mejillones del intermareal, y se ve que pueden alcanzar de otros invertebrados asociados hasta unas 35 especies solo habitando en esa zona. De este ambiente no hay trabajos realizados específicamente en Costa Rica, solo del conteo de cobertura de los braquidontes, pero no de su fauna asociada. Entonces es todo un espacio abierto para investigación. Los crustáceos más importantes que vamos a tener, el colonizador principal de las zonas rocosas, se llama el cirripedio Talanus panamensis, que es el cirripedio más común que ustedes van a ver a nivel de media marea en la costa pacífica. En la costa caribe, por ser roca calcárea, no le gusta mucho pegarse ahí en la roca, salvo en zonas donde se ha introducido roca
basáltica, artificialmente, que es como en zonas de muelles, pero en general en rocas calcáreas no logran un crecimiento estas especies de crustáceos cirripedios. En el Pacífico sí, y vamos a tener muchas especies, pero la principal en poblar es Talanos panamensis. Tiende a monopolizar el sustrato. Eso de monopolizar el sustrato es crecer de forma masiva, con mucho reclutamiento, y crecer de forma rápida, lo más rápido posible para ocupar en su mayoría el sustrato que tiene alrededor y excluir de esa manera organismos que puedan utilizar también ese sustrato. Va a hacer que se cree una exclusión de los gasterópodos herbívoros en esa zona, las familias de lapas pulmonadas y lapas no pulmonadas como Lótide, Fisurélide y las pulmonadas Sifonaridae. Les va a costar movilizarse por su pie por estas zonas de cirripedios. Y la única forma de lograrlo es depredando sobre los más pequeños y haciendo como claros en la zona de colonización de los cirripedios. Y en esos claros es donde estas lapas logran mantener como sus pequeñas granjas de algas incrustantes o de turf de las que se están alimentando. Pero si su eficiencia en barrer con los reclutas de cirripedio no es buena, rápidamente los cirripedios van a ir colonizando esos claros y poco a poco van encerrando a estos gasterópodos hasta que hay un punto donde ya no tienen espacio de forrajeo y serían excluidos. Entonces siempre está esa competencia por ese espacio. Después tenemos el cangrejo verde pequeñito, muy común de zonas rocosas, que se llama Pachygraphus transversus. Se reconoce porque en la frente tiene 4 arruguitas. Y esta coloración verde no es coincidencia, se debe a que le gusta andar buscando pequeñas algas verdes del torf para arrancar pequeños bocados y estar consumiéndola durante la marea baja. Entonces es uno de los principales herbívoros que tenemos en las zonas de rocas del país. Y más abajo lo que tenemos son cangrejos depredadores como el género Eurafia, que aquí podemos verlo por las tenazas tan grandes que tiene, que le permite arrancar bocados de las presas que está consumiendo y también sostener las presas para poder matarlas y consumirlas. Y lo que serían detritívoros, vamos a tener las langostas, ya en la zona de pozas de mareas o el arrecife rocoso, que están consumiendo todo el material que se encuentran ahí en descomposición, aunque también pueden depredar sobre pequeños invertebrados. Y filtradores, principalmente tenemos los anomuros, como esta especie Petrolistes armatus, que es un cangrejo similar a los ermitaños, pero que no usa una concha. Tiene un abdomen no plegado del todo, que está debajo de su cefalotórax y 2 antenas rojas muy características. Y esto lo que hacen es estar filtrando agua, pero también si hay organismos muertos en la costa, pueden comportarse como carroñeros y estar haciendo un ciclaje de los nutrientes. Estas serían las especies más comunes de ver en la costa pacífica. En la costa caribe, pues tenemos sus similares, pero pertenecientes a otras especies, muchas dentro de los mismos géneros. Y lo que mencionaba era el cambio que tenemos con el oleaje, que nos crea diferentes tipos de comunidades. Y en este trabajo del 2014 hicimos en la parte de Bahía Culebra, en Bahía Panamá, desde la zona más expuesta a la zona más protegida, cómo iban cambiando las diferentes comunidades de organismos asociados a la zona rocosa. Entonces ahí teníamos bastante diversidad en la parte expuesta que se iba reduciendo hacia la parte mucho más protegida, pero esto se debe a que hay menor influencia de el agua oceánica que trae más nutrientes, también una mayor sedimentación en la parte más interna por la bahía Panamá que tiene mucho sedimento y entonces nos puede crear patrones. Entonces siempre que uno estudia esto tiene que tomar en cuenta también el entorno que tiene alrededor, si hay poca profundidad, si tengo mucho sedimento en suspensión, si el oleaje no es tan fuerte, para poder ver los patrones de diversidad de las zonas rocosas. Y en lo que serían los organismos crípticos que viven dentro de las rocas,
también se podía ver diferentes patrones, desde los organismos más guardados bajo la roca hasta los organismos que vivían en grietas, y lo que encontramos es que en la roca expuesta había más similitud entre las rocas expuestas que entre las rocas que estaban en las zonas más protegidas. Cambiaba más la diversidad de especies entre las zonas más protegidas. Y los organismos que se veían menos influenciados por la exposición al oleaje eran los que vivían dentro de las grietas. Entonces, el hábitat de grietas nos va a producir siempre comunidades más homogéneas, no importa en qué parte de la exposición al oleaje estemos. Mientras que los organismos que viven sobre la roca o bajo la roca van a estar un poquito más influenciados por ese cambio de exposición al oleaje. Entonces, son ejemplos de trabajos que se pueden hacer. Otros ambientes muy ricos en la costa rocosa son los arrecifes de poliquetos que vamos a encontrar en el nivel de marea media o el nivel de marea media baja a lo largo de la costa pacífica, y son poliquetos de la familia Sabellaridae, de esta especie que se llama Phragmatopoma attenuata u otras especies. Ya la diversidad se ha incrementado recientemente con el trabajo que hizo una colega de México. Y entonces estos crean estos tubos de arena que se ven como estos conglomerados, y no solamente son grandes poblaciones de este poliqueto que está viviendo en esa zona de rocas con miles de organismos, sino que al crear esta estructura tridimensional y de unas características más suaves que la roca, permite la colonización de otros invertebrados. Y acá vamos a tener lo que es colonización por crustáceos, principalmente alfeidos o algunos pequeños cangrejos guisante, que van a estar usando esa zona como zonas de alimento, porque al ser estos poliquetos filtradores, hay una corriente de alimento que continuamente está entrando en la colonia, y también la defecación de estos gusanos crea un sedimento muy rico en materia orgánica que los diferentes invertebrados asociados pueden utilizar. Y se crean poblaciones grandes también de isópodos, de anfípodos, y al haber tantos pequeños microorganismos, pues empiezan a llegar poliquetos depredadores, y finalmente lo que vamos a tener es una diversidad bastante alta de invertebrados que habitan estos arrecifes de poliquetos. Un ambiente poco estudiado también en Costa Rica. Y hay otros que son ingenieros halogénicos de la roca, que van a empezar a fracturar la roca poco a poco. Y aquí tenemos el caso de los cangrejos pistoleros o los camarones pistoleros. Y entonces un género muy común es Alpheus, que estos tienen una tenaza modificada, la cual puede hacer unos disparos a presión que crea una burbuja de aire, y esa burbuja de aire puede ir fracturando la roca poco a poco, creando túneles, y estos túneles ellos los utilizan para habitar, alimentarse también de todo el material orgánico que esté asociado con esas tuberías que van haciendo, donde se van desprendiendo minerales y nutrientes que ellos pueden utilizar. Y también suelen vivir ahí en parejas. El macho y la hembra hacen una galería donde habitan y crean sus descendientes. Y de esta forma se logra poco a poco hacer poblaciones bastante grandes de estos cangrejos pistoleros en la roca, que la van perforando, la van erosionando hasta que finalmente la quiebran. En las zonas de roca sedimentaria, arcillas son muy fáciles de ver, pero en las zonas de basaltos también pueden crear sus galerías, pero les cuesta más perforar ahí. Y algunos de estos cangrejos pueden vivir hasta 8 años en estas galerías. Otro perforador muy importante en las zonas rocosas es los erizos, y el principal erizo de la zona intermareal es Echinometra bambrunti. Es un erizo de color oscuro, marrón oscuro, que lo vamos a encontrar en la parte infralitoral, creando estos agujeros donde va con la linterna de Aristóteles, pues depredando, forrajeando, perdón, sobre las algas verdes de turf, hasta que finalmente las zonas quedan colonizadas simplemente por algas calcáreas incrustantes. Y entonces son unos reguladores bastante eficientes del nivel de algas que podríamos tener en esa zona. Y estas pozas pequeñas que hacen estos erizos
También, al final de cuentas, crean un microhábitat para otros organismos que habitan en estos. En algunos se suele acumular sedimento y entonces vamos a tener ciertos tipos de poliquetos de la meiofauna asociados con pequeñas pozas que hacen estos erizos en el intermareal. Si vamos más abajo, por el nivel de marea, pues vamos a ir viendo que vamos teniendo un cambio ya de todo el intermareal que les hablé y entramos en una zona que se llama la zona circalitoral, que es una zona bajo la marea donde vamos a tener ya una disminución en la presencia de algas foliosas como era en la parte superior, mucha caulerpa, mucha alimeda, mucha dictiota, padinas, que son las algas principales que tenemos. También sargassum se va reduciendo y va haciéndose una zona de rocas, más del arrecife rocoso, colonizada principalmente por lo que serían animales. Y vamos a tener el principal animal que vamos a encontrar ahí en invertebrado es Diadema antillarum, que es un erizo más grande que Chinometra van brunti, de espinas más delgadas, que también lo mismo anda ramoneando sobre lo que serían las algas que crecen en esa zona, manteniendo el nivel de algas bastante bajo. Y tenemos también lo que son muchas asidias creciendo, filtrando sobre esta zona de roca. Y se crea también sustrato para muchas de lapas de la familia Lotide que crecen sobre esta región, ramoneando. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y los invertebrados de tubo, como muchos poliquetos quetopteridos o los nudibranquios, si ya no hay algas, van a estar asociados a la parte baja de las rocas, escondidos de los peces depredadores. Entonces, toda esta parte poblada por organismos bajo el infralitoral de algas se llama el circalitoral. Y es una zona poco estudiada también porque es donde se da mucha influencia del oleaje. Vamos bajando por la parte intermareal, ya estamos submareal, pasamos el circalitoral y nos encontramos ya con las planicies rocosas, montones rocosos que están rodeados por arena, crestas irregulares como estas zonas quebradas que se pueden encontrar en muchas zonas del Pacífico Norte de Costa Rica, y finalmente rocas con grietas y hendiduras, y todo esto nos crea el ambiente de arrecife rocoso, que está muy dominado por algas rojas y muchos organismos sésiles. Y también hay una serie grande de invertebrados asociados con estos arrecifes. En poliquetos es una gran diversidad la que vamos a tener. Muchos poliquetos móviles, poliquetos depredadores como la familia Amphinomidae, Euritoe complanata, Eunícidos, Eunice vianulata, que le gusta meterse en las grietas a comerse los organismos que viven ahí. Depredadores que andan bajo las rocas como Iphione ovata, que es este poliqueto escamoso. Después tenemos filtradores como poliquetos arbolito de Navidad, que son los serpúlidos que crecen en la roca o en los arrecifes, colonias de coral que tenemos en los arrecifes rocosos. También los sabélidos como Bispira, terebélidos con muchos tentáculos, cirratúlidos con muchos palpos que sacan sobre las grietas de la roca para estar atrapando alimento particulado. Y después otros perforadores de la roca como son sipuncúlidos, tenemos sedimentívoros como equiúridos, depredadores como lo son nemertinos grandes que andan moviéndose por toda la zona del arrecife rocoso buscando invertebrados, y también platelmintos, planarias muy coloridas, policladios, que son depredadores y que también están usando, hay veces en un nicho similar al que usan los nudibranquios y otros opistobranquios que son depredadores. Entonces, en zonas rocosas, como mencioné, la diversidad es exagerada de especies marinas que vamos a tener. Muy rico ambiente para hacer estudios taxonómicos. Todos esos perforadores, vamos a ir viendo cómo van desmenuzando la roca, creando microhábitat para los diferentes organismos sobre los basaltos, sobre las areniscas, sobre las rocas de limo, y muchos son sipuncúlidos, litófagas,
foliáridos que van perforando y también muchos isópodos que logran perforar la roca para hacer galerías. Entonces, todos estos organismos son ingenieros del ecosistema porque nos crean heterogeneidad del hábitat. Y entre más heterogéneo sea el hábitat, más refugios hay para otros organismos que crecen ahí. También vamos a tener peces que van a estar mordiendo sobre los diferentes sustratos rocosos, consumiendo las algas, creando parches sin algas, parches con algas, que entonces van a crear diversidad de ambientes. Pueden morder sobre las comunidades coralinas, colonias coralinas que estén creciendo sobre la zona, y junto con todos los otros organismos van modificando el ambiente. Y muchos de estos peces, cuando muerden sobre colonias coralinas, sobre algas calcáreas, después eso se va a convertir en la arena que va haciendo la arena de los ambientes de playa o de lagunas de zonas de arrecife. Y conforme van mordiendo y otros organismos como los erizos van perforando, los quitones van raspando, se van creando agujeros, y todos esos agujeros después son colonizados por otros moluscos, principalmente muchos moluscos depredadores que van a llegar a poblar las diferentes zonas con agujeros que se van creando, algunas zonas bajo las comunidades coralinas o dentro de esas comunidades coralinas que se van haciendo huecas, o lo mismo sobre las rocas de arenisca que va a pasar, que se van poblando cada vez más por diferentes gasterópodos. Y los alfeidos, que en el Caribe, pues la especie de alfeide que perfora el coral muerto es Alpheus sinus, y estos pueden crear galerías bastante profundas dentro de todo ese coral muerto, creando esa serie de microhábitat para otros invertebrados que van a venir después. Y de las partes profundas vamos a tener los canales de marea, que van a estar por lo general entre dos islotes o entre una isla y la costa, que crean paredes de acantilados submareales muy verticales, que van a ser zonas donde la corriente del agua les permite a ciertos peces estar flotando por ahí, buscando presas asociadas a las paredes o a plancton que pasa por esas zonas, y los fondos rocosos que se pueden encontrar ya en zonas de sedimento muy profundo, que son como los que mencionó don Jorge en la charla de Mar Profundo, donde ustedes pudieron ver ahí en las fotografías cómo son colonizadas por organismos sésiles, y estos rocas que uno puede encontrar ya muy profundo alrededor de zonas grandes de arena sirven como refugios para mantener la biodiversidad del fondo. Las paredes de estos pináculos o farallones rocosos que uno ve en la costa, que en la parte superior son todos estos acantilados que expliqué antes, en la parte submareal uno va a verlos como paredes muy verticales que caen súper rápido y que uno no ve casi el fondo en esas caídas. Son paredes también que están muy influenciadas por las corrientes, como en los canales de marea, y van a estar pobladas principalmente por también organismos incrustantes, algas rojas incrustantes calcáreas y cirripedios de un tamaño más grande, de una concha más fuerte, que logran soportar la depredación por peces que se da ahí y crecer de un tamaño grande rápidamente, que es principalmente en el Pacífico la especie Megabalanus cocopoma, que es un cirripedio de concha rosada. Y sobre ese cirripedio, pues también pueden crecer las algas incrustantes rosadas. Entonces el color rosado va a ser muy monótono en estas zonas de paredes de acantilados, y los acmeidos o también lo que son las lotias o fisurelas van a crecer sobre esa zona como principales herbívoros de ese ambiente. Y lo que mencionaba, otras especies de almejas como las pintadas y los erizos que pueden prolongarse bastante profundo, haciendo herbivoría. Las zonas rocosas submareales también son un ambiente donde se refugia mucho plancton durante las horas del día en las grietas, y también son zonas donde se va a dar la salida de ese plancton durante la noche, creando unas migraciones verticales y una interacción entre lo que es la columna del agua y las zonas rocosas, donde los organismos se protegen en el día y salen a la noche a hacer sus actividades con migraciones verticales.
Y también se da salidas, por ejemplo, de estos mísidos, que son pequeños crustáceos que les gusta vivir metidos en las grietas o en las algas, y que cuando ocupan reproducirse, todos salen a la columna del agua para sus procesos reproductivos y después vuelven a regresar a las partes bentónicas. Muchos copepos también hacen migraciones de la parte de la columna del agua hacia la zona rocosa. Y entonces uno puede hacer estudios de esas migraciones poniendo trampas sobre las zonas rocosas para ver qué atrapa conforme las diferentes horas en que va avanzando desde el atardecer hasta el amanecer. Y se ponen estas redes sobre la roca con unos copos en la parte superior donde quedan atrapados los invertebrados y uno puede irlas a cerrar mediante buceo a diferentes horas de la noche y ver si hay unos patrones de actividad en el tiempo. Y después, pues abajo vamos a tener todo lo que son algas. Las algas nos van a producir, las algas grandes, nos van a producir un dosel. Ese dosel está colonizado por una serie de invertebrados que tienen adaptaciones para movilizarse por las diferentes algas, para ramonearlas, el tipo de alga, si es alga roja o es alga verde, nos va a producir diferentes ensambles de organismos porque no todos van a tener capacidad de tratar con las sustancias químicas, por ejemplo, de las algas pardas, mientras que en las algas rojas y en las verdes vamos a tener mayor diversidad de invertebrados asociados. Después las algas pequeñitas que están bajo estas algas grandes se conoce como un sotobosque, que tienen un tamaño menor. Todo el turf que crece abajo sería un sotobosque y a eso está asociada otra fauna. Y después hábitat para invertebrados diferentes de los que he mencionado acá, ya sea sobre la roca, entre las grietas o debajo de las rocas. Esto es más de lo de las algas, como ellas son un ambiente tridimensional que puede ser colonizado por diferentes tipos de caracoles a diferentes alturas en el alga, también por briozoarios diferentes que pueden utilizar los algas de sargassum para colonizar, etcétera. Entonces, son ambientes bastante ricos estructuralmente y que necesitan más estudio. Y en el estudio de zonas rocosas, pues las algas se separan primero taxonómicamente y después por tipos, donde vamos a tener las foliosas erectas que nos forman el dosel y las filamentosas e incrustantes que nos forman el sotobosque. Y entonces esto es categorías en que podemos dividirlas y ver las especies asociadas a cada uno de esos niveles y tipos funcionales. Y según los tipos funcionales y la inclinación de la roca, uno puede también hacer estudios de cómo varían las comunidades de algas a lo largo de zonas intermareales. Si la roca está muy inclinada, va a ser roca muy seca en el intermareal, a diferencia si esa roca es horizontal o si son rocas que están inclinadas pero humedecidas por el oleaje o son rocas horizontales donde se pueden crear pozas de marea. Todos esos pequeños cambios de factores, si los podemos medir con clinómetros y con indicadores de la humedad, podemos ver asociar las algas que crecen y ver cómo cambia estructuralmente la zona rocosa y usarlas también como proxies de la fauna de invertebrados que en ellas habita. Entonces aquí hubo muchos trabajos sobre cambios dinámicos de algas en las costas rocosas que fueron realizados por Sonia Ortega, que era una investigadora de Nicaragua, que realizaba sus investigaciones principalmente en Punta Mala y en Herradura. Y también Carlos Villalobos, que era un investigador del CIMAR, que realizaba sus investigaciones en la zona de la península de Nicoya. Y otro señor que se llamaba Ricardo Soto, que también hacía estudios de algas. Entonces, tenía muchos patrones de esto. Ahora actualmente la principal especialista en algas en Costa Rica es Cindy Fernández y ella tiene estudios principalmente taxonómicos de cómo cambian esas comunidades a lo largo de la costa, pero también tiene estudios ecológicos de caulerpa en la parte del Pacífico Norte y cómo era la dinámica de esas poblaciones de algas verdes en los arrecifes rocosos que hay en la zona del Pacífico Norte y también en los arrecifes de coral.
Y ya para ir terminando acá, los depredadores importantes que lo he mencionado varias veces en la charla, pero en zonas rocosas que se ha hecho principalmente estudios en el Golfo Dulce por Raúl Rojas en una tesis de licenciatura y también el trabajo que hicimos Kimberly y yo en Bahía Culebra hace bastantes años, era para ver en sustrato rocoso, solamente sustrato rocoso, los peces que se llegaban en la marea alta a consumir los invertebrados y había bastante diversidad de especies, no tantas como las que existen en los trabajos que ha medido Juan José Alvarado en arrecifes coralinos, pero sí una diversidad importante para la parte de interacción con los invertebrados de zona rocosa. Y acá son algunas especies importantes que se pueden encontrar más comúnmente. Y en cuanto a aves costeras en zona rocosa, no son tantas como las que consumen en las zonas de arena, que en otras clases les puse varios géneros, sino que acá las especies son un poquito menos. Y la más importante son las del ostrero americano, de la familia Aematopodidae, que se anda buscando ostras, el pico es súper fuerte, entonces puede abrir las ostras, consumirlas, puede arrancar los quitones de la roca, darles vueltas y comérselos. También algunas gaviotas pueden arrancar los quitones de las rocas o las sifonarias, pero con más dificultad y consumirlas por la parte de abajo, comerles el pie. Y eso es aquí en Costa Rica. En la parte de clima templado, pues ahí también van a haber otra serie de aves costeras que pueden depredar sobre las poblaciones de invertebrados y en las zonas de Europa, en la costa rocosa de Europa, hay unas, ¿cómo se llama? Gaviotas patiamarillas, que ellas son especialistas también en buscar equinodermos y en buscar mejillones y estarse alimentando de esos invertebrados. Entonces, todos estos ambientes siempre tenemos una interacción con la parte superior, atmosférica, que nos va a afectar por desecación y por depredadores como aves, y la parte submareal o de marea alta, que nos da mayor competencia entre especies y también mucha depredación por peces. Y esos son como patrones importantes de las zonas rocosas. Y eso aplica para también los montes submarinos, de los que les mencionaba Jorge Cortés, y cómo establecen comunidades bastante ricas por todo el intercambio de materia orgánica, creando cadenas alimenticias bastante desarrolladas, y siendo estos montes submarinos rocosos zonas de explotación pesquera que pueden causar declines de población, como él mencionaba también en su charla. En cuanto al muestreo, básicamente lo que vamos a tener es que se pueden hacer transectos en los arrecifes rocosos. Podemos poner transectos de una línea donde la persona que va haciendo el snorkeleo o el buceo cada cierta distancia, que puede estar puesta de forma sistemática o de forma azarosa, va poniendo sobre el punto donde colocó esa distancia en metros o centímetros, qué tipo de organismo está cubriendo la roca. Entonces, este es un muestreo puntual que se llama línea de intersección, donde estos puntos son donde se toma el dato de lo que está en el transecto, que es una línea. Después está el muestreo con cadena, que también se puede poner sobre la roca y se hace una línea recta, pero sobre el sustrato lo que se va poniendo es una cadena metálica que tiene diferentes eslabones y se va acomodando sobre la rugosidad del sustrato, y entonces se va contando cuántos eslabones contiene cierto organismo. Por ejemplo, si hay una zona cubierta por cirripedios, ¿cuántos de esos cirripedios ocupan en eslabones? Después, si encontramos una cabeza de coral, ¿cuánto es en cabeza de coral cubriendo en eslabones? Esponjas y así, etcétera. Se va haciendo por toda la zona del arrecife rocoso. Y con esos eslabones se toma un dato de su cobertura, como si fuera un tipo, de decirlo así, de abundancia. Y finalmente tenemos el otro tipo de transecto, que es como un cinturón,
donde podemos poner una barra de una distancia determinada. Por ejemplo, muy usual que sean de 1 metro o de 3 metros de ancho, y se recorre una distancia conocida donde ese ancho siempre va a ser el mismo. Y entonces el buzo o la persona que hace snorkel realiza la búsqueda de los diferentes organismos que están ubicados dentro de esa área del transecto y se van anotando en una tabla. Y de esa manera se pueden hacer datos ya sea de cobertura o de abundancia. Los transectos de cinturón son más útiles para abundancias y los transectos de cadena o de punto de intersección son más útiles para coberturas. Y se pueden hacer mezcla de los diferentes métodos para poder hacer una caracterización del hábitat rocoso. La de cadena también, si nosotros tenemos una distancia conocida con nuestra cadena, podemos determinar la rugosidad del sustrato rocoso y intentar asociar eso con la diversidad de organismos que encontremos. El muestreo con cuadrículas es más utilizado en la parte intermareal y las cuadrículas pueden ir de diferentes tamaños y las cuadrículas se ubican por transectos y se pueden ubicar también de manera aleatoria en la zona rocosa. Establecemos puntos al azar donde colocar nuestras cuadrículas o un muestreo sistemático, como en este ejemplo, que se coloca una línea en la zona intermareal y todas van ubicadas cierta distancia sobre ese intermareal y se hace por lo general a diferentes estratos. O el muestreo dirigido, donde ocupamos muestrear cierta población, pero esa población está asociada a cierto sustrato que si nosotros hiciéramos un muestreo aleatorio o un muestreo sistemático, podríamos infravalorar el valor de la población. Por lo tanto, es más fácil hacer un muestreo dirigido donde la persona que investiga busca ese sustrato y coloca ahí el cuadrante. En las zonas rocosas también pueden ocurrir como procesos de sucesión, donde primero colonizan unos organismos y después va cambiando por otros y así. Sí, exactamente. Todos esos procesos es como un bosque. La zona rocosa funciona como un bosque tropical. Y entonces hay una serie de procesos de claros y de zonas de dominancia que son bastante interesantes y van cambiando en el tiempo. Sobre ese tema, voy a entrar más en detalle en una clase que vamos a hablar sobre comunidades biológicas. Y ahí voy a explicar un poco más fino todos esos patrones de sucesión, pero y también cómo se pueden estudiar con estos tipos de muestreo. En esa clase también va a estar don José y él va a hablar esos temas, pero para el sustrato sedimentario y yo voy a hablarlos para el sustrato rocoso y zonas intermareales. Entonces, sí, es un tema súper interesante y que en zona rocosa hay muchos tipos de trabajo que uno puede realizar. Parte de esos estudios, cuando es dirigido, es, por ejemplo, si yo quisiera estudiar los opistobranquios, que eso fue como lo que hizo Kimberly en la tesis, que ella no podía hacer una colocación de las cuadrantes de forma sistemática, porque las babosas estaban asociadas a ciertas algas verdes o algas rojas o etcétera. Entonces había que ir más bien ella tenía que ir a buscar, y así lo hizo, a buscar los sustratos, o lo mismo que era un estudio ecológico. O lo mismo sería si uno está estudiando organismos que viven en cierta inclinación de la roca. Uno entonces debería ir a buscar esa inclinación para poder hacer el muestreo. Entonces, esos son como 3 vertientes que tenemos en los sustratos rocosos. Y los diseños básicamente son estratificados cuando queremos hacer como variación vertical.
Entonces, desde marea alta, marea media, baja, en la zona submareal podemos ubicar a 1 metro, que ese se puede hacer por snorkel. Después 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, que ya ahí ocuparíamos hacerlo con buceo de tanque. Y lo que es usual para la gente que trabaja en zona rocosa es poner cuadrantes, y son más pequeños que los cuadrantes que se utilizan en arrecife de coral. Los de arrecife de coral, pues creo que bastantes conocen bien que son cuadrantes grandes de 1 metro por 1 metro, pero para las zonas rocosas los organismos que buscamos son más pequeños. El conteo es mucho mayor. Imagínense contar cirripedios en 1 metro por 1 metro es mucho. Entonces se utilizan cuadrantes más pequeños. Y hay varios métodos. Los cuadrantes pueden ser de 50 centímetros, de 25 centímetros o de 10 centímetros de cada lado. Es lo más usual. Y después los métodos de conteo que se hacen en el campo es que el cuadrante esté cuadriculado con hilos. Y entonces las personas van viendo por cuadrante diferentes escalas de cobertura. 5% de cobertura del cuadrante, 10%, 20%, y así van ubicando los organismos entre poco frecuentes, raros, poco comunes, comunes, muy frecuentes, o total presencia. Hay unas escalas que después se las pongo ahí en el mediación virtual. Y también se puede ir buscando. Por lo general se ponen hilos porque entonces uno los puede correr. Si tengo algas tridimensionales, yo necesito apuntar la cobertura de esa alga tridimensional y después abajo correr y ver qué tengo viviendo abajo, si es una alga incrustante, si es una cama de mejillones, si son cirripedios, y apuntar también la abundancia de ellos. Entonces, en el campo se hace ese trabajo y lleva su tiempo. Se da poco tiempo en las mareas bajas de hacer cuadrantes, entonces es mejor ir en equipos por la cantidad de muestreo, y se podría hacer fotográfico. Yo lo he hecho fotográfico, pero no sirve cuando son zonas con algas muy grandes porque abajo vamos a tener más sustrato con diferentes organismos. Solo sirve cuando son algas tipo turf y organismos sésiles muy expuestos. Se podría hacer de manera fotográfica. Y el otro es por puntos. Si no quiero hacer cuadrantes, lo que hago es llevarme una estructura con agujeros que estén ubicados de forma aleatoria o agujeros ubicados, perdón, de forma sistemática. En esta figura debería ser sistemático. Entonces, aleatorios o sistemáticos. Y uno lo que hace es meter una varilla, como este tipo de estructura, y meter una varilla, y sobre lo que la varilla cayó, apuntar qué organismo estaba ahí. Entonces es puntual. Y al final del caso tengo la cantidad de puntos con cada organismo y eso lo convierto en un dato de cobertura. El porcentaje de puntos del total de puntos que ocupaba cierto organismo me daría un valor de su cobertura en la roca. Y se pueden hacer de estas maneras. Los cuadrantes pueden ser temporales y cada vez cambiarlos cada vez que visito la zona rocosa, o ser permanentes. En el caso de ser permanentes, pues lo usual es poner con Poxipol alguna marca de metal pintada de algún color llamativo en la zona donde está ubicada el cuadrante para poderlo ubicar en la siguiente visita. Y después, si se hace por fotos, podría ser que el cuadrante no tenga líneas ni nada, sino que yo tomo la foto y el mismo muestreo por puntos lo podría hacer en una computadora con cierto software que existe, que me ubica los puntos aleatorios o sistemáticos, o también hacerlo por clasificación por colores o por textura, ya en software un poquito más complejos que hay que programar. Y entonces, o pasar una herramienta de selección, o hasta en Photoshop. Hay gente que podría usar Photoshop para cambiar los colores y medir cuántos píxeles que cambió del color corresponden al área ocupada por algas verdes o por cirripedios, etcétera, pero lleva más trabajo. Se ahorra el trabajo en campo, se pueden hacer más muestras, pero el trabajo en el ordenador es bastante largo. Y estos son como los tipos de
de cuadrantes que les mencioné, el de 1 metro por 1 metro, se puede usar para especies grandes, visibles de más de 2 centímetros, o es el que se utiliza en los arrecifes coralinos, porque las colonias coralinas o los parches coralinos pues son mucho más grandes. Para algas se suele usar 50 por 50 y se suele recolectar las algas de la zona si se quiere hacer un estudio de biomasa. Y para toda la comunidad, algas, invertebrados, se usa 25 por 25, que ya es un tamaño más manejable si vamos a contar diferentes organismos. Y 10 por 10 es solo para cirripedios o briozoarios. Y en estos cuadrantes, pues además de ver los organismos, su cobertura, se raspa las algas, se puede hacer un lavado de las algas, se puede hacer remonte de algas dejándolas en bandejas con agua para que salgan los invertebrados que viven ahí y estarlos colectando y hacer entonces diferentes estudios, ya sea a nivel de macrofauna o meiofauna de todos los organismos que viven en las algas o en las camas de mejillones, estudios de biomasa y un montón de tipos de estudios que pueden venir generados a partir de los cuadrantes. Y esta es como la metodología estándar en este gráfico que les pongo, que se utiliza mucho en zona rocosa. Y entonces, bueno, eso era como la clase de esta parte y de todos los métodos que tenemos para el estudio de zonas rocosas. En otra clase más adelante, pues vamos a entrar más en lo de los detalles de interacciones de territorialidad o de estos cambios en el tiempo que estábamos hablando, que ocurren en estos organismos. Y esto era como los patrones básicos atmosféricos o de oceanográficos que nos afectan a la zona rocosa y de competencia entre especies que tenemos y de predación, que son factores sumamente importantes, y de cómo hacer el muestreo, que son estas técnicas. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, si no ya estaríamos terminando por hoy. Cuando se ponen estructuras como, por ejemplo, algunas estructuras artificiales que a veces ponen, que tienen esas iniciativas para ver si lo colonizan organismos, sí se ha visto que también llegan organismos a colonizarla, o sea, como similar a lo que sería una estructura rocosa natural. Sí, sí, se puede hacer eso. Tiene sus pros, sus contras. También hay gente a favor y gente en contra de esto. Algunas personas que están en contra lo que dicen es que son trampas para los invertebrados que deberían colonizar pues zonas naturales. Pero por otro lado, hay zonas donde la diversidad puede estar reducida y estas estructuras nos ayudan a mantener esa diversidad y hacer más bien un foco de salida de larvas que podrían llegar a otras zonas. Entonces en eso hay debate, ¿verdad? La cuestión es que lo que se ha visto es que si se va a hacer unas estructuras para colonización rocosas, tienen que tener heterogeneidad, porque si son solo bloques cuadrados, lo que va a pasar es que va a ser monopolizado por ciertos organismos y no va a haber tanta diversidad. En cambio, si esas estructuras tienen grietas o círculos o hendiduras, va a haber mayor colonización de diferentes organismos, produciéndose una mejor diversidad. En Europa eso está más desarrollado debido a que las zonas de muelles son bastante extensas en la costa, ¿verdad? A diferencia de Costa Rica, que todavía nosotros tenemos mucha costa en estado natural, pero cuando se hacen como modificaciones grandes de la costa, debería ser sustrato más heterogéneo la estructura artificial que se pone. Y eso hacen en muchos muelles allá para incrementar la diversidad, que se mantenga esa diversidad y no ser solo una pared recta de la zona de malecón o de la zona de muelle. Y bueno, muchos pescadores también usan hacer en zonas de arena, poner bloques o llantas para que se colonice por organismos
y mucho se va a poblar por organismos típicos de zona rocosa, que van a crear biomasa y alimento para peces que van a llegar a asociarse ahí. Entonces, por ejemplo, Juan Carlos estuvo haciendo una consultoría en la zona de afuera del Golfo de Nicoya, donde ponían unas estructuras para poder incrementar la colonización de organismos de zona rocosa y que con eso asociado llegaran los peces. Y eso lo utilizaban entonces los pescadores de esa zona para obtener organismos para la pesca, pero también a largo plazo poder después hacer ahí cierto tipo de turismo. Hay otra fauna asociada que se llama el fouling, que es una fauna, digamos que rocosa, pero asociada a estructuras artificiales, que es vista como más dañina o problemática porque tiene ciertas situaciones ligadas, que eso lo vamos a hablar también en la clase sobre impactos antropogénicos. Pero hay una fauna de fouling que es más asociada a estructuras más metálicas en los muelles o en las embarcaciones o tuberías que lo mencionaremos más adelante. Pero uno podría así hacer proyectos de creación de ambientes rocosos artificiales para colonización o restauración incluso.